Por favor, me confirma cuando todos puedan ver la presentación. Bien, como ustedes saben, estamos en la tarea número 4, que es el artículo de opinión y la exposición oral. Esta tarea inició ya desde el 15 de abril y va hasta el próximo 14 de mayo. Bien, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de esta tarea? ¿Qué esperamos o qué se busca con esta actividad? Básicamente es que ustedes generen la habilidad, la práctica y el ejercicio de redactar un artículo de opinión. En este artículo de opinión, ustedes deben evidenciar una postura, lo que hemos denominado en los foros y hemos discutido que es una tesis como tal. Y ustedes alrededor de esa tesis logren plantear una serie de argumentos que permitan no solamente fortalecer esa tesis, sino poder disuadir o persuadir a sus lectores de que se sumen a esa tesis. Esto, o como complementario a esta actividad escrita, ustedes también van a hacer una exposición oral, es decir, que eso mismo, que esa misma argumentación y defensa que hacen de su tesis mediante un escrito, también la vamos a hacer a través de un video. Para los que nos han acompañado en los foros, hemos estado discutiendo qué es un texto argumentativo. Y básicamente lo que hemos dicho es que los textos argumentativos es un escrito donde usted expresa una coherencia y donde básicamente busca convencer a su lector, o en el caso del video, a los oyentes, sobre un tema en particular. Nosotros hemos escogido 5 temas que ahora los vamos a ver en detalle, pero en esencia es eso, es que usted a través de un texto va a expresar ideas, opiniones y puntos de vista a alguien, es decir, a ese alguien quien lo esté leyendo, y con la intención de sumarlo o seducirlo a una tesis que ustedes estén planteando de forma puntual. ¿Cuáles son los 5 momentos elementales de esta actividad? Son iguales que las anteriores. Lo primero que todo, que es fundamental, es que ustedes puedan ingresar al entorno virtual y estudiar el material, leer la guía, leer las lecturas sugeridas y, obviamente, apropiarse de ellas como tal. Lo segundo es que en el foro, y de hecho esta es la parte que yo considero la más importante, es que ustedes en el foro van a hacer el trabajo colaborativo de su elección. Lo primero, van a escoger de los 5 temas, lo van a escoger, lo van a presentar, después van a elaborar toda la discusión alrededor de esos temas. Y algo que yo quisiera llamarles especialmente la atención, los foros no necesariamente tienen que estar dirigidos hacia mí. La idea es que usted también pueda leer los comentarios y las propuestas de sus compañeros, dar su opinión frente a ella. Es decir, la esencia de este trabajo colaborativo es que a partir de la discusión entre todos los que estamos en el foro, pues podamos enriquecer y fortalecer el ejercicio. Es más, no hay un mejor ejercicio para defender una tesis que precisamente usted someterla a la evaluación y al criterio de quienes la leen. Lo tercero que van a hacer es elaborar un artículo de opinión con los criterios que ustedes ya han identificado en la guía y que vamos a repasar más adelante. Después de esto, vamos a hacer una exposición oral y finalmente todos estos elementos los vamos a llevar al entorno de evaluación. Bueno, este es ya el primer momento que se los había comentado, el ingreso a la plataforma. Y aquí ya vamos a ver un poco en detalle los distintos temas propuestos. El primer tema propuesto es la vida laboral para profesionales en estado de reinserción social. Hay una lectura sugerida en el campus virtual y la pregunta orientadora, y ojo, aquí hago una aclaración, no se trata de que su tesis sea la pregunta, yo a algunos de ustedes ya se los he corregido en el foro, que una tesis precisamente no puede estar planteada como una pregunta, precisamente la tesis, su carácter o su esencia es una afirmación, es
Podemos incluso decirlo como una conclusión o un punto del que usted arranca para iniciar una argumentación alrededor de ese punto. Entonces no puede iniciar con una pregunta, a no ser que esta pregunta sea una invitación a reforzar su tesis, pero es complicado. Entonces, sí les invito a que eh, la enunciación de la tesis sea contundente, clara y precisa. Y ya alrededor de ese enunciado ustedes puedan ir avanzando en la argumentación. Entonces, aquí la pregunta orientadora. ¿Y qué quiere decir pregunta orientadora? Es que es la guía alrededor de usted cuál va a construir todo su discurso. Esperen un momento, por favor. En este caso, esa pregunta es, ¿cuál sería la mejor opción para fortalecer la empleabilidad de los profesionales disidentes? Ojo, insisto, esta es la pregunta guía. Una tesis, ¿cuál podría ser? Usted puede decir, eh, en Colombia, la mejor opción para fortalecer la empleabilidad de los profesionales disidentes es aumentar al triple los salarios. Esto ya es una tesis, porque eso es usted parte de esta afirmación y a partir de ella usted ya empieza a elaborar toda una serie de argumentación para defender esa tesis. Por eso les insistía, la pregunta orientadora es para que usted tenga una idea de cómo va a organizar su discurso y el texto de opinión, pero no es necesariamente la tesis con la que ustedes van a trabajar. El segundo tema propuesto es los alimentos transgénicos. Aquí la tesis es un poco más abierta, ya está más a libre albedrío de ustedes para que identifiquen qué tesis pueden presentar. Algunos de ustedes en el foro estuve como revisando algunas cosas y planteaban que precisamente los alimentos transgénicos permitían elevar la productividad y la eficiencia en temas de seguridad alimentaria. Entonces, alrededor de ese tema ustedes van a encontrar una tesis que quieran defender. El tercer tema que tenemos es artesanías y moda en Colombia. Y aquí la pregunta orientadora es, ¿cuál sería la apuesta para fortalecer la relación entre los artesanos colombianos y la industria de la moda? La cuarta opción de tema son los tatuajes en la vida laboral. Y aquí nuestra pregunta orientadora es, ¿un tatuaje puede pasar de una expresión artística y configurarse en un obstáculo para conseguir o mantener el puesto de trabajo y en consecuencia afectar la imagen corporativa de una empresa? Y el quinto tema de elección es la democracia en Colombia. Y su pregunta orientadora será, ¿qué papel cumple la ciudadanía en el ejercicio político y democrático? Bien, entremos en detalle del tercer momento de esta actividad, que es cuando ustedes ya van a elaborar un artículo de opinión compuesto por 5 párrafos. La estructura ustedes ya la tienen en la guía, y es que hay un primer párrafo introductorio, 3 párrafos que van a ser los párrafos donde ustedes van a desarrollar los argumentos, y finalmente un párrafo de conclusión. Bien. Para ello, algunos de ustedes ya han adelantado esto, pero es importante e imprescindible que diligencien este anexo. En este anexo ustedes van a plantear tanto su tesis como cada uno de los argumentos que van a esbozar en el documento, en el artículo de opinión. Ojo, he estado revisando varios documentos y no tienen citas. Es fundamental que ustedes incorporen citas para reforzar esos argumentos. Por eso les decía que es importante que ustedes se remitan. Primero que hay que hacer es ir al campus, revisar los textos sugeridos porque allí van a tener los elementos y las citas para fortalecer su artículo. Aquí tenemos los contenidos del párrafo. El párrafo de inicio debe tener un contexto, una contextualización en el tema de la tesis, donde presentamos una afirmación que exprese de forma clara y contundente el tema que responde a la pregunta orientadora. Es decir, que aquí ustedes tienen que mostrar o definir una postura
desde la cual van a desarrollar esos argumentos. Por eso les decía inicialmente que no puede ser una pregunta o no puede ser algo muy vago o que introduzca muchos verbos, no, debe ser algo contundente, donde de entrada usted ya centre al lector en cuál es el tema principal, la tesis principal que usted va a desarrollar en ese artículo. En los párrafos de desarrollo, usted va a usar distintas alternativas. Va a tener un párrafo de comparación, analogía, donde usted va a exponer y argumentar al menos dos aspectos del tema que usted está sustentando. Va a tener en un segundo párrafo o en el tercero, bueno, el orden es indistinto, pero sí el contenido de ellos es fundamental que se quede claro. En uno de esos párrafos usted tendrá que introducir citas y datos. Datos concretos, ilustraciones de casos, descripciones, narraciones y toda clase de estadísticas y datos agregados que le permitan sustentar eso que usted está presentando. Y también vamos a introducir un párrafo de argumento de autoridad donde usted mencione de forma explícita atribuciones correspondientes a las referencias específicas que hacen los autores frente al tema que usted está defendiendo. Entonces, en resumen, ¿qué vamos a hacer? Un texto introductorio donde usted va a resaltar la tesis, va a desarrollar unos argumentos en 4 párrafos, donde va a tener unos de comparaciones, analogías, datos estadísticos, otro de argumentos de autoridad, va a tener unas frases finales que den cierre a todo eso que usted ha presentado y un párrafo de cierre o de conclusiones. Ojo, ha pasado que a veces no hay una correlación entre la tesis inicial que usted presentó y ese párrafo de cierre. Eh, Ambas cosas deben coincidir. Es decir, si usted plantea inicialmente que los alimentos transgénicos elevan la productividad e impactan positivamente en la seguridad alimentaria, pues se esperaría que en el párrafo de cierre usted pueda cerrar reforzando esa tesis que dijo inicialmente. Vamos ahora a nuestro cuarto momento, el de la exposición oral. Entonces, se espera que ustedes en un formato video expresen o plasmen o reproduzcan ese mismo texto que ya han elaborado ese artículo de opinión, identificando igualmente la tesis, argumentos y los autores citados. Quiero darles algunos tips frente a cómo voy a revisar o cómo debería de ser ese video. Lo primero es que, por favor, no se trata de memorizar o leer el texto que ya hicieron. Es muy importante y se tendrá muy en cuenta es la evaluación de su expresión oral. Un poco lo que veíamos en las actividades pasadas, cómo se posicionan en el espacio, la exégesis del cuerpo, los movimientos, la seguridad, el tono, la velocidad, todo esto hace parte de este video y de los criterios con los que se va a revisar el video. Es muy importante controlar los nervios. A veces tenemos pánico escénico frente a los videos y a los audios, pero yo los invito a que antes de grabar el video definitivo lo practiquen muchas veces, muchas veces, lo compartan en el foro, que lo hagan más veces para que ganen la naturalidad necesaria para que puedan hablarlo y hacerlo con fluidez, como si estuvieran contando o narrando cualquier actividad no cotidiana de su vida a un amigo, a un vecino o a sus padres. ¿Cómo lo pueden grabar? En cualquier dispositivo, sea una webcam, un celular, una cámara, pero sí es importante que tengan especial cuidado con el entorno y el contexto donde lo hacen, cuidarnos un poco del ruido excesivo, de que sea un entorno donde ustedes puedan tener pues, un relativo control del espacio y del escenario. Incluso si pueden, en la medida de las posibilidades, traten de crear un escenario. Aquí una recomendación importante. Revise muy bien la imagen, que no vaya a quedar girada y que el plano muestre la cintura hacia arriba, es decir, que tenga un plano medio. Y siempre, por favor, siempre tienen que estar ustedes en el video.
y en este plano medio. Si de pronto algunos de ustedes tienen iniciativa de hacer un plano completo, deben tener mucho más cuidado entonces con el tema de la calidad del sonido y del ambiente. Lo que les recomendamos es que sea un plano medio. Y por favor, hagan las tomas de forma horizontal, no vertical, es decir, con el celular acostado. Traten de no usar el zoom. Cuando usan el zoom, esto distorsiona un poco la imagen y genera movimiento, inestabilidad de la imagen. La presentación personal, traten para el video, estar acorde a la situación, a lo que está presentando, porque eso nos hace ganar credibilidad, como lo vimos en la actividad pasada. Y este video, pues evidentemente, además de que lo comparten en el foro, en su momento, en el entorno Horizon tendrán que subirlo también presentarnos el link y subirlo a YouTube. Bien, vamos a recapitular sobre qué debemos entregar entonces y qué es lo que vamos a hacer. Lo primero, una vez más, es leer atentamente todos los documentos de la unidad. ¿Qué vamos a presentar en el foro? Básicamente vamos a presentar 4 cosas en el foro. La que ya en este momento todos deberían de tener es la opción del tema que han elegido. Tengan mucho cuidado porque son 5 temas y cada uno de ustedes, en cada grupo son 5 estudiantes. Es decir, que deben estar de acuerdo, ponerse de acuerdo, publicar oportunamente en el foro el tema que ustedes escogen porque no se puede repetir los temas. Es decir, en un mismo grupo no pueden haber 2 personas con el tema de tatuajes o 2 personas con el tema de la democracia. Una vez usted ya haya escogido el tema, va a presentarnos en el foro su plan de escritura. ¿Cuál es el plan de escritura? Es esa tabla donde usted relaciona la tesis y los distintos argumentos que va a usar para construir su artículo de opinión. Cuando ya nos haya compartido ese plan de escritura y hayamos hecho las discusiones necesarias alrededor de ello, ya usted va a empezar a compartirnos en el foro su artículo de opinión. ¿Cuál es la idea? Que usted someta a la discusión lo que ya ha ido avanzando en la construcción de ese artículo. ¿Qué les sugiero, chicos? Es no lo hagan tampoco tan parcial, porque usted manda un párrafo, al otro día otro párrafo y otro párrafo, pues nos vamos a desgastar mucho. Traten de consolidar un primer borrador completo, lo compartimos y ya alrededor de él vamos dando la discusión. Y el cuarto elemento que ustedes deben compartir en el foro es el link con la exposición oral. Les reitero la sugerencia que les he hecho todas las veces, muchachos. Eh, los grupos son bastante grandes y es muy complejo a veces poder revisarles a todos, sobre todo si todos esperan hasta los últimos días para compartir estos elementos. En la medida que nosotros estemos juiciosos y vayamos compartiendo en el foro de manera oportuna, vamos a poder compartir una mejor retroalimentación de esto. Entonces, sí los invito a que la participación en los foros sea un poco más activa, sea entre ustedes y que no esperen hasta la última semana, porque eso empieza a reducir las probabilidades de la revisión como tal. Bien, ¿qué vamos a subir ya al entorno de evaluación? Vamos a subir el documento completo de Word requiriendo todas las evidencias de lo que hemos hecho. La portada, la introducción, el plan de escritura y la tesis, el artículo como tal, el artículo de opinión, el link de acceso para poder visualizar el video de la exposición oral que ustedes hicieron y las conclusiones, al menos 2 reflexiones eh, que nos permitan o que den cuenta de todo el ejercicio que ustedes han realizado. Denme un segundo, por favor. 2 cosas que son súper importantes. Los documentos deben tener la bibliografía y por favor, tengan mucho cuidado con las normas APAS y las formas de citar correctamente.
Cada trabajo que ustedes presentan es revisado por el técnico y si la coincidencia es muy alta, pues esto le va a quitar, o sea, si es que no les anula el trabajo, le va a quitar puntos en su trabajo. Entonces es de suprema importancia que ustedes se tomen el tiempo para hacer un proceso de citado correcto de lo que tomen de otros textos. Hola, ¿me escuchan? Josel, Paola tiene la mano levantada. Te escucho. Hola, profe, buenos días. Mi nombre es Muy buenos Jocelyn días. Paola. Hola, Paola. Profe, una pregunta. El artículo de opinión y la tesis son dos cosas diferentes, ¿verdad? Sí y no. A ver, la tesis es como el cimiento o el fundamento de ese artículo de opinión que tú vas a construir. ¿Qué temas escogiste tú, Paola? Democracia, profe. Listo. ¿Recuerdas las preguntas orientadoras de la democracia? No, no, señor. Vamos a buscarla para que hagamos el ejercicio completo. Ya te las muestro para poder orientarte de forma más clara. Dame un segundo, ya te voy a compartir la pantalla. Paola, me dices cuando ya puedas ver. Sí, sí, señor. Mira, aquí está, democracia. Entonces tú escogiste el tema de la democracia y tienes una pregunta orientadora que es ¿qué papel cumple la ciudadanía en el ejercicio político y democrático? Voy a inventar una tesis ahorita que trae los cabellos. Por ejemplo, tú quieres afirmar que el ejercicio de la ciudadanía no tiene ningún impacto en la construcción de democracia en Colombia. Esa es tu tesis. Entonces, lo primero que debes hacer es esa tesis llevarla a la tabla y en esta tabla vas a poner los argumentos para defender eso. Entonces tú vas a decirme, lo primero, eh, en el primer párrafo un tema de datos. Va a decirme, mire, no es importante porque en los últimos 10 años las personas han aumentado el número de votaciones, pero sin embargo la democracia sigue siendo, no sé, empiezas a presentar cifras, una serie de cifras. En el segundo párrafo me dices, en comparación con Brasil, donde también los votantes pasa lo mismo y sin embargo la democracia va disminuyendo. Entonces, esos son los argumentos que tú vas a ir construyendo en esta tablita que ya te voy a mostrar acá. Entonces tú lo pones aquí, pones la tesis. La participación ciudadana no incide en el desarrollo de la democracia. Esa es tu tesis. Pones el argumento Sí, uno. profe, qué pena, Sí, qué pena. Profe, lo que yo quiero saber como puntual es, por ejemplo, en base a la pregunta orientadora, puedo hacer el artículo, profe. El artículo, dando como mi opinión acerca de ese tema, ¿verdad? no, Paola, no necesariamente así. Recuerda lo que les decía ahora. La pregunta orientadora es exactamente eso, orientadora. Tú tienes que formar una tesis, o sea, decir algo alrededor de eso y defenderlo. Sí, profe, la tesis ya incluso presenté avances en el foro y ya la tengo bastante avanzada. Listo, entonces con esa tesis, o sea, que te, construyes unos argumentos y después de que haces esta tabla, ya haces el artículo de opinión como tal, que es básicamente el artículo de opinión es el desarrollo de esta tabla en un texto. ¿Sí te queda claro, Paola? No, profe, aún no. Vamos a buscar un ejemplo. Permíteme te muestro otro ejemplo.
Dale unos minutos, voy a buscar algo acá y te lo muestro. Profe, una pregunta, ¿usted la grabación la pones ahí en el grupo o lo mandas a los correos? Las pongo en el foro y se las mando también al grupo de WhatsApp. Ah, ok, gracias. Paola, regálame un par de minutos que me toca entrar al campus y mostrarte algún ejemplo, ¿vale? Bueno, profe. Paola, ¿me confirmas cuando puedas ver la pantalla, por favor? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, señor. Bien. Sí, señor. Aquí hay un ejemplo de uno de tus compañeros. Y alrededor, mira que él toma parte de la pregunta orientadora y inicia a construir su artículo. La modernización de los tratados ha provocado cambios positivos y negativos en la sociedad. Las personas quieren plasmar su y empieza. Y empieza, por ejemplo, acá introduce datos. Mira, en esta parte de acá, el 47% de las personas entre 18 y 24 años tienen, y empieza. Entonces, lo que te quiero decir es que tú tomas ese tema, planteas una tesis de lo que tú creas de ese tema y empiezas a desarrollarla aquí, como un artículo de 5 párrafos. Y para facilitar hacerte esto, previamente lo que haces es, en la tabla, plasmas tu tesis y los argumentos que vas a utilizar, que son los mismos que ella presenta aquí. ¿Te queda un poco más de claridad, Paola? Sí, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, cualquier cosa, igual también estoy en el foro revisando lo que me vayas compartiendo. Pero lo primero que tienes que hacer es llenar la tabla, diligencia la tabla guía para la construcción del artículo. Plasmas ahí tu tesis, los argumentos que vas a usar y lo mandas al foro. Ya cuando compartas eso en el foro, entonces ya empiezas a construir el texto. Pues para que vayas despacio y no vayas a desgastarte con cosas, sino que hagas una cosa a la vez.
Bien, compañeros, ¿hay alguna otra inquietud? Que si no hay más inquietudes, dejaríamos allí por hoy. Yo voy a estar muy pendiente de su participación y comentario. Una pregunta. Sí, te escucho. ¿Quién? Yuri Esmeralda, te escucho. Era para preguntar sobre el video. O sea, ¿el video uno lo puede subir el link o el video como tal? Yo prefiero que suban el link, porque a veces cargar el video para ustedes es más complicado, pero obviamente ustedes dejen cargar el video en YouTube o en una de las plataformas y compartirnos a nosotros el link. Ah, bueno, gracias, profe. Con gusto, Esmeralda. Profe, una pregunta. Sí, señor. Esa forma de cargar el link, usted de pronto nos regala un video tutorial porque he notado que eso es como enredado, ¿no? O sea, ¿De papel. cargar el link o el video, Carlos? Pues tú nos hablas del link. Entonces, he notado en otros cursos que a veces los compañeros se enredan un poco. En el caso mío, porque cuando uno sube el link, los profesores dicen que cuando le dan clic al mismo no les lleva la dirección que es. Entonces, o contigo nomás podemos pegar el link y tú lo copiarías en el Laurel y lo verías. O toca que te vaya. Carlos, si quieres hagamos un ejemplo aquí mismo. Si el tema es el link, no es difícil. Entonces, voy a mostrar, compartirte también y vamos a hacer un ejemplo aquí. Listo. Confirme cuando pueden ver la pantalla, por favor. Ahí, profe. Bueno, entonces miren, vayan viendo cómo se hace. Entonces, fíjense que cuando ya tenemos el video, se van arriba. Mira, acá donde estamos, van a copiar ese link. Le dan clic derecho, copiar. Luego se van al campus. Espera un momento, porque esto se me quedó sonando. Se van acá al campus. Al entorno de aprendizaje. Vamos a foro de la unidad 2, tarea 4, artículo de opinión. Escogen su grupo.
Por ejemplo, que sea el grupo el 1508. Entonces, entran al foro. Y aquí en responder, al lado derecho, abajo dice responder. En la parte de abajo hay una parte donde dice avanzada. Y en esta parte van a pegar el link que copiaron de YouTube. Tienen que seleccionar aquí. Y miren este icono que hay aquí, como una cadenita. ¿Sí lo identifican? Ahí dice insertar hipervínculo. ¿Sí logran verlo? Sí, profe. Listo. Allí le dan insertar hipervínculo. Y allí pegan el link. Le dicen insertar. Bajan y enviar al foro. Miren que ya aparece el video en el foro. Démosle clic para que lo revisen. ¿Sí ven que empieza a correr normal? Ah, Carlos, ¿te listo. queda claro? Claro, profe, ahí sí ya. Ahí sí es diferente. Ujú. Listo, Listo, vale. profe. ¿Tienen alguna otra inquietud? No, con gusto, Carlos. Vale. Bueno, chicos, voy a estar muy atento a ustedes en los foros. Intenten participar lo que más puedan. Discutan entre ustedes también lo que ustedes comparten. Y ahí estaremos. Cualquier inquietud, van contando, por favor. Les recuerdo nuevamente diligenciar el listado de asistencia. Y les voy a pedir un último favor. Y es que abramos nuestras cámaras para tomar una foto de nuestro registro de asistencia a esta sesión de hoy. Las abrimos solo un momentico para que esperemos que los demás la abran. Los que necesitan hacerse los retoques antes de la foto, la pueden ir haciendo. ¿Y qué más nos falta? Vamos a la otra página, que nos faltan más. Bueno, muchachos, muchas gracias por este espacio y quedamos atentos para el desarrollo de esta semana. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, profe. Sí, es